Sea usted bienvenido una vez más a este encuentro que tenemos con la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde por estar una vez más acompañándonos en estas transmisiones a través de estos medios que el Señor ha colocado para que también podamos seguir trabajando y llevando la palabra, el mensaje de salvación y de vida eterna. Le voy a invitar, como siempre, para que pasemos a orar y entregar nuestras cargas. Le invito. Padre Celestial, Dios de misericordia infinita, te alabo y bendigo tu santo nombre en este nuevo día que tú nos concedes, para alabarte, para bendecirte, Padre, para decir que tú eres digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza. Y queremos, Señor, que en esta tarde tu presencia nos acompañe. Queremos, Padre mío, estar unidos en el Espíritu, clamando, gimiendo, Señor amado, para que tu presencia, tu gloria en esta tarde se haga sentir una vez más en nuestros corazones. Padre, yo te ruego por cada uno de tus hijos que en esta tarde va a estar conectado, que pueda estar atento a tu palabra, al consejo sabio de tu palabra. Padre bendito, porque tú conoces la necesidad, tú sabes por lo que está pasando cada uno de tus hijos. Padre, y en esta tarde pueda ser yo el instrumento en tus manos para poder, Señor, guiar, Señor, hacia tu presencia. Padre bendito, gracias te doy por tu amor, por tus bondades, por todo el amor que día a día me entregas y así también a cada uno de tus hijos. Gracias te doy por tus bondades y te ruego que confirmes esta oración en el dulce nombre de Cristo, mi amado y bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que en este nuevo día que nos ha concedido, vamos a deleitarnos nuevamente en su palabra y aprender del consejo de su palabra. Si usted tiene Biblia a mano, le voy a pedir que la abra en Lucas 22, capítulos 61 y 62. Lucas 22, el 61 y el 62. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Bendiga el Señor su palabra y le dé revelación en este día que el Señor nos ha concedido. Bien, este es un pasaje muy conocido. Ya son los últimos tiempos, el último momento que Jesús va a estar con sus discípulos y ya es tarde porque se tiene que cumplir lo que ya estaba escrito. Dice que Jesús estaba con sus discípulos, había cenado con ellos, ya Judas también se había levantado y había ido, ya había salido para ir donde el sumo sacerdote, para traer una guardia para poder entregar a Jesús. Bendito sea el Señor. Pero Jesús habla con sus discípulos porque él ya todo lo sabía lo que iba a pasar. Y entonces le dice a sus discípulos, a todos los que estaban ahí con él, le dice: todos ustedes esta noche se van a escandalizar de mí. Pedro, con su peculiar personalidad, que era tan rápido él en su hablar como su acción, le dice:
aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. Mas Jesús le dice, Pedro, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Mas Pedro insiste y le dice, no, yo moriría contigo, yo no te dejaría. Aleluya. Y todos sus discípulos también dicen lo mismo. Bendito sea el Señor. Pedro amaba al Señor. Cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? Fue Pedro el que contestó y dijo, tú eres el Cristo. Cuando fueron a buscar a Jesús para arrestarle, también Pedro fue el único que sacó la espada para poder defenderlo a su manera. Pero se tenía que cumplir la palabra. Pedro realmente amaba al Señor. Era rápido, era impulsivo, era un hombre llevado a su idea, un hombre tal vez tosco, pero realmente amaba al Señor. Por eso también el Señor, conociendo el corazón de Pedro y de todo ser humano, el Señor le dice a Pedro, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo oro, yo ruego para que tu fe no falte. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor sabía lo que iba a pasar, lo que venía, porque Él conoce el ayer, el hoy, el mañana. Él todo lo sabe, Él tiene el control de todas las cosas. Y entonces por eso estaba también diciéndole a Pedro que no le faltara la fe. Por eso también, cuando Él, antes de llegar al huerto, Él va a orar. Y toma, dentro de su discípulo, toma a Pedro, toma a Santiago y toma a Juan. Los lleva para que le acompañen también en una oración que él iba a hacer. Los deja ahí y él se aleja un poco más y les dice, velen conmigo. Los deja ahí y Jesús avanza y empieza a orar. Y dice que estaba triste hasta la muerte, que estaba angustiado en gran manera. Claro, porque estaba en un cuerpo humano y todo lo que venía iba a ser fuerte. Y entonces este cuerpo, esta carne, tiembla ante todo lo que va a pasar. Él sabía que él iba a volver con su Padre a ese lugar celestial, mas este cuerpo también estaba en angustia, estaba en aflicción, por eso era necesario orar, y les dijo a ellos que lo acompañaran. Fue Jesús, oró, volvió y los encontró durmiendo, estaban cargados de sueño. Va el Señor nuevamente, ora, conversa con el Padre, que no se haga su voluntad, sino la del Padre. Vuelve. Y otra vez estaban durmiendo. Jesús le dice, no han podido velar 1 hora. No han podido velar. Vuelve nuevamente. Va otra vez a orar, a clamar, a pedir fuerza, a pedir fortaleza para pasar esa copa amarga. Y vuelve nuevamente y ellos otra vez estaban durmiendo. Y muchas personas duermen espiritualmente en vez de estar orando, clamando, gimiendo, porque la oración es tan importante, la oración es tan valiosa, es un arma poderosa para luchar contra el enemigo, poniéndonos la armadura de Jesucristo. El Señor nos guarda, el Señor nos cubre, la oración nos libra.
de accidente. La oración nos guarda, nos cuida de tentaciones, de alguna falta que podamos cometer. El Señor nos está ahí librándonos a través de la oración. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo la cobertura de Dios. Estamos pidiendo que el Señor sea con nosotros, que el Señor nos proteja, que el Señor nos guarde, que el Señor nos cuide, que el Señor nos libre. Para eso es la oración, para fortalecernos, para que no venga el enemigo a derribarnos y nos deje ahí tirados. La oración a nosotros nos edifica, nos alienta, nos levanta día a día. Cuando estamos abatidos, cuando estamos angustiados, cuando estamos afligidos, usted va a la oración y a veces ni siquiera una palabra sale de su boca, porque es tanto el dolor, porque es tanta la amargura, que solamente el orar y llorar ya está siendo usted renovado, ya está siendo usted fortalecido. Y al levantarse de esa oración, se levanta liviano, se levanta vigoroso, se levanta como un león. Bendito sea el Señor, que el Señor nos ayude. Pedro fue cuando el Señor fue arrestado, cuando llegaron ahí a llevárselo. Pedro fue el que sacó la cara, él sacó la espada, pero el Señor le dijo que no. Y después de que pasó todo aquello, dice que Pedro le seguía de lejos. Pedro seguía con él, con todos los que llevaban a Jesús, más le seguía de lejos. El estar lejos del Señor nos aleja de la cobertura. El estar de lejos significa que ya no hay tanto compromiso. Significa que ya no estamos dentro de la cobertura de Dios, porque nos hemos alejado. Porque dice que él iba de lejos, ya no estaba al lado de su maestro. Aquel le había dicho que no, que iba a estar con él, que lo iba a acompañar, que iba a ir hasta la muerte si era necesario. Bendito sea su nombre. Pero ahí estaba, cuando llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote, había mucha gente en el patio. Y Pedro también estaba ahí, también lo dejaron entrar y se mezcló ahí, en medio de la multitud. Se mezcló con todos los que estaban ahí, en aquel lugar. Bendito sea el Señor. Quiso Pedro pasar inadvertido, quiso que nadie se fijara en él. Sin embargo, no en vano, Pedro había estado 3 años y medio con Jesús y algo había aprendido de él. Había en él tal vez la misma actitud de Jesús, la misma manera de hablar de Jesús, la misma manera de caminar de Jesús. Y eso hacía que marcara la diferencia entre todos los que estaban ahí. Era él diferente a los demás. Bendito sea el Señor, porque cuando se comparte con una persona querida, sin darse cuenta, esa otra persona va tomando los rasgos de aquella persona a la cual quiere, a la cual estima. Como muchos muchachos que tienen sus ídolos en el fútbol, o cantantes, o actores de cine, ¿ya? Y quieren ser como ellos, aunque esas personas fuera de la cancha no son ejemplos a seguir. Esos muchachos quieren seguirlos porque los tienen como ídolos, quieren hacerse los mismos cortes, quieren hacerse los mismos tatuajes, y eso no va con un hijo de Dios. Nosotros tenemos que seguir el modelo que se llama Jesucristo. Ese es el modelo perfecto, ese es el ejemplo a seguir. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre, Él es el perfecto. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Y Pedro estaba ahí, quizás tratando de que nadie lo relacionara con Jesús. Quería ver realmente qué es lo que iba a pasar con el Maestro, qué es lo que había por delante. Aleluya, bendito sea el Señor. Y estaban ellos ahí, dice que era de noche, prendieron fuego, hicieron una fogata, se empezaron a calentar, y ahí estaba también Pedro, en medio de ellos. Y una sierva del sumo sacerdote que estaba ahí, dice que puso los ojos en Pedro,
¿Por qué? Porque Pedro era diferente, marcaba la diferencia. ¿Cómo no? Si había estado con Jesús, ¿cómo no iba a marcar la diferencia? Si él ya había conocido al Maestro, tanto tiempo que estuvo con él, tantos años que estuvo con él, cuántos viajes, cuántos milagros, cuánta palabra, cuántos recuerdos tenía con él. Entonces se mimetizaba con Jesús, aunque él en ese momento estaba desorientado, estaba perdido, había sido completamente cegado, tal vez por el miedo, por la vergüenza, por la incertidumbre, qué es lo que iba a pasar. Por eso él se había alejado. Bendito sea el Señor. Cuando Pedro está ahí y esta muchacha lo ve, le dice, tú eres de los mismos, tú estabas con él. Pedro no supo qué responder y lo primero que vino a su corazón fue, no le conozco, yo no sé quién es, no le he visto, yo no soy de ellos. Estaba turbado, estaba cegado, bendito sea el Señor, y trató de escabullirse en medio de la gente, en medio de la multitud que estaban esperando qué es lo que iba a pasar con Jesús porque lo estaban interrogando. Vuelve a estar entre medio y otra persona también le dice, tú eres de los que estaban con él. Pedro nuevamente vuelve a decir, no, no soy de ellos. Ya Pedro estaba con un corazón diferente, con un corazón indiferente, frío. Y una vez más, y por última vez, le vuelven a decir, tú eres Galileo, tú estabas con él. Y Pedro, para que ya no siguieran insistiendo o para que ya no lo relacionaran con Jesús el Nazareno, dice, no lo conozco y maldice, jura y maldice. ¿Para qué? Para demostrar que él no tenía nada que ver con el Maestro. Aleluya, bendito sea el Señor. Ese Pedro que se veía tan seguro, no, no te dejaré, no, yo no. Yo me puedo controlar, yo sé, no, bendito sea el Señor. El ser humano confía tanto en sí mismo porque así se veía Pedro, se veía seguro. No, yo estaré contigo. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero en el fondo no se sabe controlar. Cuando se miran a sí mismos y confían en su propia fuerza, es cuando se dan los golpes más fuertes, más grandes. Bendito sea el Señor. Y sin darse cuenta, las personas caen en pecado, caen en error. ¿Por qué? Porque no han tenido oración, porque no se han dedicado a clamar y a pedirle al Señor que los guíe, que los guarde, que los proteja, que los libre de tentaciones. Pedro fue tentado a negar al Maestro, bendito sea el Señor. Y así le pasa a muchos cuando no están firmes en el Señor. Muchos son tentados y son seducidos por el pecado, porque el pecado muestra lo bonito y lo dulce. ¿Para qué? Para que la persona pueda ser arrastrada, pueda caer en la maldad, en el error. Y una vez consumado el pecado, ahí se dan cuenta que realmente es amargo y horrible. Y hay condenación. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga en esta tarde. Cuando Pedro niega al Maestro por tercera vez, el gallo canta. Y en ese momento llevaban a Jesús hacia otro lado para seguir con el juicio. Lo llevaban a otro lado y la mirada de Pedro se cruzó con la mirada del Señor. Y ahí Pedro se acordó de todo lo que el Señor Jesús le había dicho. Y recién ahí Pedro vino a darse cuenta el error que había cometido. Realmente al encontrarse con la mirada de Jesús, que en esa mirada el Señor no tenía odio, no tenía rencor, no tenía rabia, simplemente en esa mirada le estaba diciendo, Pedro, que tu fe no falte, Pedro, tienes que estar firme, Pedro, yo te amo, Pedro, yo estaré contigo.
Pedro se sintió devastado. Pedro se sintió morir. Porque ¿qué había hecho? Había negado a su maestro. Se sentía mal. Estaba aturdido, estaba afligido, que lo único que quería era morirse, lo único que quería era salir de aquel lugar. Y salió. ¿Y qué hizo? Lloró amargamente. Se arrepintió. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay la gente cuando ve que hay un error que ha cometido, se avergüenza, siente la culpa. Bendito sea el Señor. Y es lo que Pedro sintió. Sintió culpa porque sintió que él estaba dando la sentencia de muerte al maestro al negarle. Bendito sea el Señor. Por eso lloró amargamente, porque se arrepintió de aquel que tanto él había querido y que tanto tiempo había pasado al lado de él. Ahora él lo había traicionado, lo había negado. Aleluya. Porque así es el corazón del ser humano. Cuando se aleja del Señor, se endurece, se pone frío. Mas cuando se cruza con la mirada del Señor, él se quebrantó y no sabía qué hacer. Solamente llorar, llorar, llorar. Porque había defraudado al maestro. Bendito sea el Señor. Cuando Pedro está en esa condición, realmente sentía culpa, sentía dolor, sentía amargura, ya no sabía qué hacer. Y a muchos también les pasa así. Pedro le negó 3 veces al Señor. ¿Y usted cuántas veces ha negado al Señor con su mala actitud, con sus malas acciones, con sus malas palabras? Está negando el amor de Dios, está negando el poder de Dios, está negando a ese Cristo maravilloso, porque no va de acuerdo a la palabra de Dios. Niega al Señor cuando no obedece. Niega al Señor cuando está haciendo lo indebido. ¿Por qué? Porque no le está buscando, porque no está orando, porque no está clamando. Aleluya, bendito sea el Señor. Y se deja arrastrar por este mundo. Ay, si los demás lo hacen, yo también. ¿Qué tanto? Si en usted no hay un remordimiento, es porque no hay temor de Dios. Si en usted no hay realmente un arrepentimiento, es porque no ha conocido al Señor y sigue en la maldad, y sigue en el pecado, y le da lo mismo, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. Mas cuando realmente ha conocido a Jesucristo, cuando realmente ha conocido la verdad, hay dolor, porque sabe que ha fallado. Hay amargura. Bendito sea el Señor. Ahí hay un verdadero arrepentimiento. Cuando viene, cuando usted sabe que lo que ha hecho no es correcto, viene a usted un dolor, un remordimiento, una amargura, una culpa que no puede levantar la cabeza. Sin embargo, ahí está el Señor para levantarle. Si realmente usted llora amargamente porque se ha arrepentido de lo que ha hecho, ahí está el Señor para levantarle. Ahí está el Señor para restaurarle. Porque sabemos que después Pedro fue un gran varón de Dios, un gran predicador. Aleluya, bendito sea el Señor. No debe usted poner la confianza en sí mismo, como Pedro la tenía. Pedro confiaba en sí misma. Tener confianza en sí mismo es hacerse independiente de Dios. Y los hijos de Dios somos dependientes del Señor. Confiamos en Él, no en nuestras fuerzas. Aleluya, bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Nosotros esperamos y confiamos solamente en Él. No nos miramos a sí mismos, sino que esperamos en sus promesas, que son fieles y verdaderas. Bendito sea el Señor. Por eso usted no niegue más al Señor. Y si ha caído, si ha cometido pecado, si ha errado, ahí está el Señor para levantarle. Solamente usted tiene que arrepentirse. Arrepentirse de verdad, de corazón.
A veces hay oraciones que ni siquiera traspasan el techo del hogar. Hay oraciones tan frías, tan indiferentes. Ay, Señor, me equivoqué. Ay, perdóname, Señor. No, tiene que ser de corazón, tiene que ser con lágrimas, tiene que ser compungido, realmente arrepentido, para que el Señor pueda hacer una obra en usted. Bendito sea el Señor. Por eso no se mire, ay, yo he caído y el Señor no me va a perdonar. Sí, el Señor le va a perdonar y le va a levantar. Día a día le está dando una nueva oportunidad. Si aquello que dijo no era lo correcto, si aquello que hizo no era lo correcto, Dios está aquí para restaurarle, para perdonarle, para cambiarle, para transformarle, para darle una nueva vida. Si usted realmente se arrepiente, si usted realmente confía en el Señor, si usted lo pone por delante y no como estuvo un tiempo Pedro, no siguiéndole de lejos, no con un pie adentro y con el otro afuera, no, sino que con los dos pies dentro del Evangelio, dentro del Señor, dentro de su palabra, obedeciendo fielmente a los mandamientos del Señor, dejándose guiar por la palabra del Señor. Pero si escuchamos y no la atendemos, realmente estamos negando al Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga en esta tarde, donde nos habla el Señor de este verdadero arrepentimiento. Porque todos los días estamos pecando, todos los días estamos errando, pero ahí estamos para doblarnos al Señor, para orar y llorar y pedir perdón y no volver a hacerlo. Porque de nada sirve decir, Señor, perdóname, y volver a hacerlo. No, debe ser de corazón. Ahí hay una transformación. Pedro fue cambiado, fue un gran varón de Dios. Cometió el negar a Dios, el negar al Hijo de Dios. Pero sin embargo, se arrepintió y hubo en él un cambio de verdad. ¿Por qué? Porque lloró amargamente, y al llorar amargamente tocó el corazón de Dios. Aleluya, grande es el amor de Dios, grande es el Señor. Estamos expuestos todos los días en esta vida, en este mundo, porque el mundo ofrece un sinfín de cosas maravillosas, pero a la larga le van a llevar por un camino de perdición. Por eso usted debe orar constantemente, fervientemente. La oración a veces no le dan importancia. Ay, ¿para qué orar tanto? Ay, que me da lata. Ay, no quiero hacerlo. Y la oración a usted lo guarda. Si usted le dedica tiempo al Señor. A veces las personas se levantan a última hora y van atrasados al trabajo. Ay, Señor, acompáñame. No, el Señor necesita tiempo. Que usted le dedique tiempo al Señor. Hable con Él, pídale que le guarde, que le cuide, que le dirija, de que el Señor quiere librarlo. Todos los días hay accidentes, todos los días hay muerte. Y el Señor quiere librarlo a través de la oración. Por eso no viva corriendo, no viva ajetreado, viva esperando en el Señor. Ore, clame, gime, no duerma espiritualmente. No, ore al Señor, pídale y el Señor la levantará y el Señor la fortalecerá y el Señor abrirá caminos donde no los hay. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. En esta tarde, nuestro poco compromiso con el Señor hace que le neguemos todos los días al no reconocer que Él es el Cristo, al no reconocer su palabra, al no ponerla por obra, aunque el mundo nos conozca como cristianos, pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios, le estamos negando a Él. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Muchos a veces deciden caminar de lejos, no se quieren mezclar. Cuando le dicen, oiga, usted es cristiano, no, yo voy de repente, de vez en cuando, no, soy simpatizante, no, a veces, voy por acompañar. No,
Dios quiere que realmente usted esté comprometido. Y cuando usted esté comprometido, realmente va a conocer al Señor. Va a amar al Señor y va a estar por sobre todas las cosas. Va a ocupar el primer lugar en su corazón y en todo le irá bien. Dios abrirá puertas de bendición, lluvias de bendición. ¿Por qué? Porque Él es el centro de su corazón. Porque usted le ha abierto la puerta de su hogar, de su matrimonio, de su corazón. Y Dios hará maravilla. Por eso, si en esta tarde usted ha cometido un error, si ha pecado delante del Señor, aquí tiene la receta. Dóblese al Señor, ore, llore amargamente hasta que le duele el alma, pidiéndole perdón al Señor, y Dios lo levantará restaurado, justificado, renovado. Dios será con usted como lo fue con Pedro, porque Pedro realmente tuvo un verdadero arrepentimiento delante del Señor. Y es lo que el Señor quiere: personas arrepentidas, personas convertidas. ¿Para qué? Para que lleven el mensaje, para que lleven la palabra, para que no se dejen arrastrar por este mundo que cada día está peor, cada día está en caos, en tinieblas. Sea usted una luz en medio de todo aquello. Déjese guiar por el Señor. Crea en el Señor, confíe en el Señor y arrepiéntase. Y cada vez que vaya a la oración, acuérdese de lo que el Señor hizo por usted. Darle una nueva vida, darle una salvación, darle esperanza, darle una eternidad de gozo y de alegría. Acuérdese, no haga oraciones vanas, vacías, frías e indiferentes. Cada vez que vaya a la oración, llore delante del Señor, porque son las mejores lágrimas, esas lágrimas que son recogidas y llevadas al cielo. Porque usted llora delante del Señor, reconociendo que es pecador, reconociendo que es pecadora, que sin embargo, aún así, el Señor le amó, aún así, con todas sus faltas, con todos sus pecados, el Señor le ama y aún le está llamando. Aún el Señor le dijo a Pedro, le dijo que estaría con él, que no lo dejaría. Hasta hoy el Señor sigue trabajando en favor suyo, en favor mío. Aún sigue intercediendo por usted y por mí. Aunque nosotros no valíamos nada, el Señor nos amó. Que el Señor le bendiga. Reciba el consejo maravilloso de la palabra del Señor. Y ahí ve un verdadero arrepentimiento, un verdadero convertimiento, un verdadero hombre de Dios que fue transformado. ¿Por qué? Porque se arrepintió de corazón. Aleluya. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te doy, Padre mío, por el mensaje que en esta tarde tú nos has entregado. Padre, tomo mi porción, como sé que cada uno de tus hijos, Señor, en esta tarde, que han sentido, Señor, que te han fallado, que le han fallado al Maestro, mas tú, oh Dios, no estás aquí, Señor, para condenarles. Tú quieres, Señor, que se levanten, tú quieres que te sirvan, que te adoren, que te busquen, porque tú ya pronto vienes a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que vela, que ora, que clama, que gime. Padre, podamos estar así constantemente para poder derribar las acechanzas del enemigo. Oh Dios del cielo, en esta tarde te agradezco tu infinito amor, Señor, que has tenido con nosotros, de entregarnos una vez más tu palabra, que nos edifica, que nos alienta, Señor. Padre bendito, bendice a
a cada uno de tus hijos que en esta tarde han puesto atención a tu consejo, al sabio consejo que viene de lo alto. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Si alguno está enfermo, Padre amado, diga usted la palabra y será sano. Diga usted la palabra, Señor, y será restaurado. Gracias te doy, Señor, por todas tus bondades. Gracias, Señor, por toda tu misericordia que cada día se renueva en nuestras vidas, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor. Gracias, Padre. Confirma esta tu palabra en nuestros corazones. Bondades que te pedimos, Señor, en el dulce nombre de Cristo, mi amado y bendito Salvador. Amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Santo sea el nombre del Señor, que en esta tarde una vez más nos ha repartido de su palabra, ese maná que viene del cielo. Agradezco al Señor la oportunidad que me concede de ser una vez más la mocita y de poder entregar el pan que hace también a nuestra alma. Siempre sea para el Señor la honra y la gloria. Y si Dios lo permite, estaremos nuevamente el jueves recibiendo el mensaje de la palabra del Señor. Para Él siempre honra y gloria. Pronto nos estaremos viendo. Bendiciones.